Cae de nuevo el gobierno de Francia por no querer asumir la auténtica situación financiera del país. Veámoslo. Ayer el primer ministro de Francia, François Bayrou, se sometió a una moción de confianza en la Asamblea Nacional Francesa y la perdió. Y como consecuencia de esa pérdida de la confianza de los parlamentarios franceses, el primer ministro decidió presentar su dimisión, con lo que todo el gobierno francés se vino abajo. Se trata del cuarto cese de un gobierno francés durante esta segunda etapa presidencial de Emmanuel Macron. ¿Y por qué motivo François Bayrou perdió la confianza de la Asamblea Nacional Francesa? Pues porque unas semanas atrás el primer ministro francés había planteado públicamente la necesidad de promover un nuevo presupuesto que contuviese recortes de 44.000 millones de euros para cuadrar las muy deficientes cuentas del Estado francés. En un vídeo anterior ya tuvimos ocasión de comentar que estas cifras de 44.000 millones de euros de recorte del gasto estaban un tanto infladas y manipuladas. No solo se contenían recortes del gasto, sino también aumentos de impuestos, no solo recortes como tales del gasto, sino meramente congelación del gasto, y calculaban recorte como lo que debería haber incrementado y no se ha incrementado, etc. Pero en cualquier caso se trataba de un programa que trataba de ordenar un poco las finanzas públicas francesas. Unas finanzas públicas que se hallan tremendamente desordenadas desde la crisis financiera del año 2007. Atención si no a este desolador gráfico que ilustra como pocos la pésima evolución de la situación financiera del Estado francés. Hasta el año 2007-2008, la deuda pública del Estado francés como porcentaje del PIB era similar a la deuda pública alemana y además evolucionaban más o menos a la par. Pero desde el año 2007-2008 comienza a abrirse progresivamente una brecha entre ellas, hasta el punto de que en la actualidad la deuda pública sobre el PIB de Francia prácticamente duplica la de Alemania. Y la proyección, claro, es que el peso de esa deuda pública sobre el PIB continúe aumentando durante los próximos años, porque a día de hoy el déficit público de Francia, la nueva deuda que tiene que emitir cada año el Estado francés para financiar su exceso de gastos sobre sus ingresos, asciende al 6% del PIB. Se trata no solo de uno de los niveles más elevados de toda la eurozona, sino también de un nivel de déficit público que contribuye a elevar crecientemente el peso de la deuda pública sobre el PIB, volviéndola, por tanto, cada vez menos sostenible. De ahí, por consiguiente, que Bayrou planteara públicamente la necesidad de esos ajustes de 44.000 millones de euros. No porque Bayrou sea un sádico que disfrute recortando el gasto público o aumentando los impuestos a los ciudadanos, sino porque la situación financiera del Estado francés hoy por hoy avanza hacia la senda de la insostenibilidad fiscal. Solo hace falta ver que tradicionalmente el Estado francés pagaba unos tipos de interés por su deuda pública bastante cercanos a los de Alemania. Hoy, en cambio, la prima de riesgo de la deuda pública francesa sobre la alemana ronda los 80 puntos básicos. Alemania paga un tipo de interés del 2,6-2,7% sobre su deuda pública a 10 años, mientras que el Estado francés está pagando un tipo de interés de en torno al 3,4%-3,5%. Todavía más significativo, el tipo de interés de la deuda pública francesa ya es más alto que el de la deuda pública española, que el de la deuda pública portuguesa y también que el de la deuda pública griega. Y si sigue por este camino, terminará superando también al de la deuda pública italiana. Es decir, que Francia ha pasado de ser uno de los estados más financieramente sólidos de la eurozona a ser uno de los menos financieramente sólidos. Por supuesto, todo lo anterior no significa ni mucho menos que el Estado francés vaya a quebrar. Si hubiese una expectativa generalizada de que Francia va a quebrar, obviamente estos tipos de interés del 3,5% se dispararían muchísimo más. Lo que sí significa es que si los principales estados dentro de la eurozona, entre ellos el Estado francés, no se toman en serio el ajuste presupuestario y la reducción de su endeudamiento público,
entonces la inflación regresará con fuerza a la eurozona, porque la inflación será el mecanismo a través del cual los distintos estados licuarán sus excesos de deuda pública para hacerlo regresar a niveles más sostenibles. Por eso es previsible que las principales instituciones de la Unión Europea, ya sea la Comisión Europea o el Banco Central Europeo, ejerzan una cierta presión. Tampoco esperemos ni remotamente una presión similar a la que ejercieron durante la década pasada con Grecia, pero sí ejerzan una cierta presión informal para que, sea quien sea el que esté al frente del gobierno de Francia, termine acometiendo algunos ajustes para que la deuda pública de esta economía tan relevante dentro de la eurozona no crezca a los rápidos ritmos actuales. Y mientras tanto, los tipos de interés de Francia se mantendrán relativamente más elevados. Ahora bien, ¿hay hoy por hoy en Francia algún político que sea capaz de ponerle este cascabel al gato? Pues por desgracia, y a tenor de lo que ha dicho la izquierda y la derecha durante la moción de confianza a François Bayrou, moción en la que no solo rechazaron la figura del primer ministro, sino también su plan de ajuste, a tenor de lo que ha dicho la izquierda y la derecha durante el debate de esta moción de confianza, no lo parece. Pero antes de examinar qué ha dicho la izquierda y qué ha dicho la derecha, cuáles son sus argumentos para oponerse a Bayrou y a su plan de ajuste, recordad que si queréis aprovechar estos tipos de interés de la deuda pública europea en el entorno del 3% anual, esto es algo que podéis hacer a través de la entidad que apadrina este vídeo, Freedom24. A través del broker de Freedom24 podéis invertir en muy distintos tipos de activos financieros, entre ellos ETFs que replican el comportamiento de la deuda pública europea. Este es el caso, por ejemplo, del ETF Amundi Euro Government Bond, que invierte en deuda pública de gobiernos europeos con un plazo de vencimiento de 1 a 3 años. Concretamente, el 22% de la cartera de este ETF está invertido en deuda pública italiana, el 20% en deuda pública francesa, el 15% en deuda pública alemana, el 13% en deuda pública española y el 28% en deuda de otros países de la eurozona. La rentabilidad que ha proporcionado este ETF antes de comisiones durante el último año ha sido del 3% y después de comisiones del 2,85%, porque lo que hace esencialmente es cobrar y reinvertir en el ETF los cupones que abonan estos títulos de deuda pública de duración de 1 a 3 años. Y se trata además de un producto con muy alta liquidez, del que podemos salirnos en cualquier momento, dado que está invertido en títulos de deuda pública europea. Si quieres obtener más información sobre Freedom24 y sobre este ETF que invierte en deuda pública europea, puedes obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Como decía, tanto la izquierda como la derecha política francesa le han denegado su confianza a Bayrou por haber impulsado este plan de ajuste de 44.000 millones de euros. Y cuidado, es muy legítimo retirarle la confianza a un político centrista socialdemócrata como Bayrou por plantear un plan de ajuste que consideres equivocado o mal configurado. El problema es que tanto la izquierda como la derecha le han denegado su confianza y se han opuesto a ese plan de ajuste sin plantear ninguna alternativa mínimamente realista. La izquierda se ha opuesto al plan de ajuste de Bayrou por ser un plan neoliberal que recortaba partidas del gasto público desprotegiendo a la población. Desde su punto de vista, el ajuste presupuestario no debe hacerse recortando el gasto, sino subiendo impuestos. El problema de la izquierda es que plantea subidas de impuestos que perjudican notablemente el funcionamiento de la economía, y todavía peor para lo que estamos considerando, es decir, ajustar el diferencial entre ingresos y gastos del Estado francés, son subidas de impuestos que ni mucho menos consiguen reducir de una manera significativa el déficit público. Y la derecha francesa de Agrupación Nacional se ha opuesto al plan de Bayrou por estar subiendo impuestos y recortar ciertas partidas de gasto que ellos consideran que no deberían recortarse, como por ejemplo congelar las pensiones públicas. Desde su punto de vista no hay que subir impuestos, lo cual está muy bien, y hay que eliminar el déficit público acabando con el derroche del gasto público dentro del Estado francés.
El problema, nuevamente, es que las cuentas públicas de Francia no se cuadran ni remotamente eliminando los derroches o despilfarros de gasto público que pueda haber, que desde luego los habrá y serán muy cuantiosos, pero en todo caso palidecen al lado de la magnitud del déficit público del Estado francés. Si ni siquiera con el plan de Bayrou, por mucho que infláramos la cifra total del ajuste hasta los 44.000 millones de euros, se lograba ni mucho menos acabar con el déficit público del Estado francés, imaginad que se va a conseguir con propuestas jibarizadas tanto desde el lado de la izquierda como desde el lado de la derecha, que parece que no quieren coger el toro por los cuernos porque priorizan los votos y por tanto el acceso al poder antes que la sostenibilidad de las cuentas públicas y por tanto que la oposición al sobreendeudamiento de las generaciones futuras de franceses. Pero el ajuste, por una vía o por otra, terminará llegando. Y cuanto más se retrase ese ajuste, peor y más dañino será.